nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuál es la importancia que una familia indígena tiene con el cultivo de arroz. Ya les contaremos cómo están mejorando sus cosechas, sus cultivos, los cultivos de este cereal, todos los detalles en instantes. Además les hablaremos sobre la importancia, la relevancia de la aspiración folicular en la hembra bovina. Todos los detalles en instantes. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Nativa del departamento de Nariño, la familia Bernal Mueces profesa un gran amor por el maíz, gramínea milenaria que se domesticó en América y hoy ocupa el mayor volumen de producción de cereales a nivel mundial, seguido apenas del trigo y del arroz. Los Bernal Mueces, miembros además del Cabildo Indígena Ipiales, enumeran una a una todas las recetas que se preparan con el maíz criollo, la importancia de la planta en las áreas de sus cultivos y la paciencia que debido a las condiciones del clima frío deben tener hasta obtener la cosecha. Morocho, en envueltos, en chicha, y bueno, en coladas, en bastantes cosas que se puede hacer con el maíz. Siempre nosotros acostumbramos a sembrar el 60 o el 50%. Del maíz tradicional que nosotros, del criollo que tenemos acá del morocho, ese pues aquí sale a los 10, 11 meses. Aquí como es un poquito abrigado, entonces sale ya seco, para la cosecha, ya para guardarlo sale a los 10 u 11 meses. La temperatura promedio de la finca Guaitará, ubicada en la vereda Zaguarán del municipio de Ipiales, no supera los 18 grados centígrados, por lo que la cosecha se tarda hasta 2 meses más que cuando el maíz se produce a una mayor altura. Los trabajos para obtener los resultados deseables empiezan desde el momento mismo de la siembra de la semilla. Se siembra 4 granitos y de los 4 pues a veces se pierde uno, entonces si los 3 o mínimo quedan 2. Sí, siempre aquí pues total el terrenito entran 50 kilos de maíz y siempre nos ha dado un rendimiento de unos 300 a 350 bultos en caspa. Ya desgranado más o menos viene dando la mitad, que serían unos 150, 160, 180 bultos. Estos trabajos incluyen desde la escogencia de la fecha de siembra y la preparación del terreno, ya sea en terreno totalmente nuevo, es decir, donde se hayan rotado cultivos o donde se ha cosechado maíz recientemente. Lo siembro el día de la luna llena, porque siempre nos ha dado buenos resultados, sale buena mazorca y sano sobre todo. Entonces se hace tractorar, luego la rastrillada y se hace los surcos y se siembra el maíz. Consecuencia del clima frío y la fertilidad de los suelos, los cultivadores enfrentan otros desafíos relacionados con ataques de plagas y enfermedades e incluso inclinación de los mismos suelos. Sobre todo en laderas tiene que hacerse el surco un poquito más amplio, más ancho y la distancia es más o menos de 45 a 50 centímetros la siembra del maíz. Colocar también esta cal viva porque esto también mata todo microbio y así la mata casi sale total, no tiende a perderse, no tiende a podrirse ni nada de eso. Se lo cura con venenos para que no se lo coma el gusano ni tampoco las aves. Cuando la siembra ha estado antecedida de una cosecha reciente de maíz, los Bernal Mueces tienen una práctica bastante curiosa y es no desaprovechar las cañas después de recolectadas las mazorcas, plantando el nuevo cultivo dentro de las cañas del cultivo anterior. Lo hacemos en medio del surco, el nuevo surco donde vamos a sembrar, porque acá de pronto ya está un poquito desgastada, donde ya está el surco de la anterior cosecha, entonces hacemos en mediación de los dos surcos, hacemos el nuevo. Y así nos da un poquito más de fertilización, la misma hierba se pudre y nos da rendimiento. Muchas veces es para también ahuyentar a las aves, porque aquí tenemos un problema de la ardilla o la perdiz, que lo llega cuando está recién sembrado, entonces lo raspa y se come la semilla y se pierde. Entonces en vista de esto llegan las aves, miran que no hay nada en la caña que ya está cosechada, entonces ellos se van pensando que no hay nada. Salvadas de las aves, las plantas de maíz no demandan muchas labores culturales. En cuanto se lo siembra al mes o mes y medio hay que deshiervarlo para que la hierba no lo ahogue a la matica. Luego se espera, pues anteriormente se hacía otro paleo que decían más o menos a los 2 meses y medio por ahí. Y a los 3 meses se alza tierra y ahí queda ya.
Otra curiosidad en la finca Guaitará es que sus propietarios son muy cuidadosos con las variedades de maíz criollo que han ido creando. Para ello, las siembras las realizan por escalas, para, según indican, evitar que las diferentes variedades se polinicen entre sí. Luego de aspirar a una hembra donadora, en el líquido extraído se seleccionan los óvulos viables y se colocan en estos tubos que contienen medio de maduración para que los ovocitos se empiecen a desarrollar. Allí pueden permanecer 24 o máximo 26 horas mientras llegan al laboratorio. Lo ideal es que sea antes de ese tiempo. Si los tubos, es decir, si las donadoras aspiradas llegan antes de las 22 o 24 horas de la aspiración, entran a la incubadora a terminar el proceso de maduración. De lo contrario, si llegan de pronto justo a tiempo para la fertilización, entonces de una son lavados en medio de fertilización y pasados a placa de fertilización para pues realizarse el proceso. Si la finca se encuentra en otra ciudad y el tiempo de traslado sobrepasará las 26 horas, los óvulos son gaseados, se les coloca un tapón y entran a una transportadora que simula las condiciones de una incubadora hasta llegar al laboratorio. Inicialmente, cuando los óvulos se aspiran, algunos ya pueden estar en cierta etapa de maduración, otros terminan de madurarse en el medio de maduración, pero lo óptimo es que para el momento en el que se empiece la fertilización, los óvulos ya se encuentren expandidos, es decir, en el punto máximo, en el punto óptimo, pues para recibir el espermatozoide y crear pues la unión de ambos gametos y crear el cigoto. Pero el óvulo como tal es una estructura muy sensible, entonces tiene que estar en las mismas condiciones en las que se encuentra dentro de su madre, es decir, dentro de la donadora. La temperatura a la que se tienen que mantener los óvulos dentro de las incubadoras es de 38.5 grados centígrados con un 55% de CO2, un ambiente similar al vientre de la hembra bovina. Le preguntamos a nuestra entrevistada qué pasaría con los óvulos si ocurre un cambio de temperatura en estos calefactores y esto nos respondió. Ese pequeño cambio de temperatura suele afectar a los ovocitos. Entonces, ¿qué alcanzaría a ocurrir? Obviamente cada organismo reacciona distinto. Como hay ovocitos que puede que no se vean afectados, algunos otros pueden empezar a oscurecerse, a volverse un poco picnóticos, otros se degenerarían, soltarían las células de cúmulo que los recubren. Los ovocitos se encuentran en la incubadora para llegar al punto de maduración en el cual ya pueden ser fertilizados. Cuando ya están listos, se sacan y son lavados en medio de fertilización y colocados en estas plaquitas donde se realizará el proceso. Mientras tanto, se descongela la pajilla del semen a utilizar a una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados durante 30 segundos y luego se le hace la capacitación con una sustancia que permite separar los espermatozoides vivos de los residuos contenidos en la pajilla. Se hace la capacitación del percol. El percol es un medio que separa densidades. Entonces, creamos dos densidades con el percol. Una que sea 90% más densa y otra más, que quedaría en el vial en la parte de arriba con un 45% de densidad. ¿Esto con qué función? Que al momento de que nosotros descongelamos la pajilla y agregamos pues todo el contenido de la pajilla dentro del vial, en la concentración del 45% en la que se encuentra arriba, queden todo lo que es residuos y espermatozoides para que al momento de centrifugar todo lo que son los espermatozoides viables, es decir, los espermatozoides vivos, bajen a la concentración la mayor concentración. Una vez que el semen ya está capacitado y diluido, se preparan las gotas para comenzar con la fertilización, se sacan los óvulos del medio de calefacción en el que se encontraban y se ubican por grupos en las gotas ya dispuestas. Lo ideal es que sean 10 ovocitos en 100 microlitros aproximadamente. Los profesionales deben verificar la concentración del semen y evitar agregar una cantidad que los óvulos no puedan soportar. Tratamos de que las gotas queden con los suficientes espermatozoides para la cantidad de óvulos que tienen, porque tampoco podemos crear una hipoxia, es decir, crear demasiados espermatozoides en una gota consumiría demasiado de los recursos que hay dentro de la gota y podría crear pues cierta falta de oxígeno en los ovocitos.
Una vez hemos terminado el proceso de fertilización, entran nuevamente al incubador en donde duran de 22 a 24 horas para ser cultivados. En el cultivo lo que se hace es crear una placa similar a la de la fertilización, pero con un medio rico en proteínas, nutrientes y antibiótico, en el que se van a desarrollar todos los ovocitos fecundados por los espermatozoides bovinos. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.